Ok, vamos a darle inicio entonces a la jornada de hoy. Bienvenidos todos a la tercera jornada de este seminario, ofensiva para el rescate de la democracia en Latinoamérica, no más dictaduras. En el día de hoy tenemos el honor de contar con dos ponentes nicaragüenses, personas que han estado muy cerca de todo digamos, lo que es las vivencias sobre la agresión de la dictadura y que nos van a hablar de sus experiencias. En el caso del primer bloque, como en todas las otras oportunidades, tenemos 20 minutos de presentación y 20 minutos para reflexiones compartidas. Luego de esto tendremos el segundo bloque, igualmente con 20 minutos de presentación y 20 minutos de reflexiones compartidas. Vamos a iniciar con el nombre de la embajadora María Faría Faría y de la Consejería de Asuntos Sociales, Políticos y Culturales. Vamos a darle la bienvenida a Elvira Cuadra, quien es socióloga nicaragüense con más de 20 años de experiencia en investigación sobre democracia, juventudes, cultura política, análisis de conflictos y seguridad en Nicaragua y Centroamérica. Es autora y coautora de diferentes libros y ensayos, consultora internacional para las agencias de cooperación en Centroamérica. Es graduada en Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Ecuador. Tiene una maestría en Sociología. Tiene una experiencia laboral reciente, digamos, es donde ahora se desempeña en la Fundación Áreas para la Paz y el Progreso Humano en los últimos 2 años. Ha sido investigadora para 2 estudios sobre el perfil socioeconómico de los exiliados nicaragüenses. Sus libros podemos mencionar que ha tenido la publicación reciente de La represión institucionalizada, un sistema de dispositivos letales en Nicaragua, el cambio azul y blanco, y la perversión de la fuerza, el ejército y la policía en la crisis nicaragüense, en anhelo de un nuevo horizonte. Bueno, Elvira, es un honor para nosotros. Queda en el uso de la palabra a partir de este momento. Buen día. Buen día. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación para compartir este espacio con ustedes. Siempre es muy alentador tener intercambios, sobre todo con jóvenes que están, digamos, participando activamente en los procesos de cambio bueno, en cada uno de nuestros países. Como dijo María Mercedes, pues efectivamente yo soy socióloga nicaragüense y bueno, una de las líneas de investigación que yo he desarrollado a lo largo de mi carrera profesional de un poco más de 20 años es en relación a el papel político de las Fuerzas Armadas en Nicaragua. Para ser más precisa, el ejército y la policía, ¿verdad? Entonces, la presentación que yo voy a hacer ahora es un poco un recorrido que han tenido estas dos instituciones en relación con el proceso político y los cambios institucionales que han sufrido durante este tiempo. Para eso, entonces, voy a iniciar, voy a compartir la pantalla con una presentación sobre el tema y ya vamos a conversar sobre eso. Bien, entonces, este es un recorrido de 3 décadas, digamos, tanto del ejército como de la policía en Nicaragua, y las dos instituciones han tenido diferentes momentos
a lo largo de esas 3 décadas, que explican un poco la situación en la que se encuentran en este momento. Lo primero que habría que decir es que tanto el ejército de Nicaragua como la Policía Nacional, la Policía de Nicaragua, nacieron en realidad en 1979, son dos cuerpos jóvenes, dos instituciones relativamente jóvenes, si las comparamos eh, con otras instituciones similares en el resto de América Latina. Nacieron bajo la sombra del proyecto político de la Revolución Sandinista, claramente vinculados con ese proyecto político, de tal manera que el ejército, por ejemplo, se llamaba Ejército Popular Sandinista y la policía se llamaba Policía Sandinista. Se conformaron con los guerrilleros que participaron en el derrocamiento a la dictadura de Somoza y que una vez que triunfó la revolución sandinista, pues entonces se integraron a ambas instituciones. Entonces ahí hay una relación bastante cercana y bastante fuerte. Y eso pues marca de alguna manera el camino que han tenido las dos instituciones y que los ha llevado desde un primer momento de subordinación partidaria en esa época de su nacimiento, luego pasando por un proceso de profesionalización, que lo vamos a ver después, y más tarde, en los tiempos más recientes, a convertirse en aparatos de represión. Aquí hay dos momentos importantes. Nosotros vamos a abordar en este momento de 1990 hasta la fecha un poco el recorrido, porque este es un punto crítico en el proceso político del país. Para comenzar, en 1990, después de 10 años más de 10 años de guerra continua, de mucha destrucción, era una guerra civil interna donde estaban enfrentados el proyecto sandinista con la llamada contrarrevolución o la resistencia nicaragüense. Hubo un proceso electoral en febrero de 1990. Doña Violeta Barrios de Chamorro resultó ganadora en esas elecciones presidenciales que fueron masivas, y eso marcó un punto de quiebre en el proceso. Finalizó la revolución y se abrió un periodo que se denominó en ese momento como de transición política y que efectivamente implicó un cambio de régimen hacia una democracia de corte liberal, ¿verdad? Eso afectó a las dos instituciones. Para comenzar, significaba que tenían que responder ahora a una nueva conducción civil en el gobierno, una conducción civil con la cual no se entendían necesariamente en términos políticos e ideológicos, ¿verdad? Entonces, ese fue un primer momento entre el año 90 y 96, que es un poco el que abarca el periodo presidencial de doña Violeta Barrios. Fue un proceso caracterizado, como dije, de transición política, con muchos conflictos sociales, la mayoría de ellos vinculados con esa transición política, y que significó también un cambio, una readecuación de las dos instituciones para responder o adaptarse a ese momento. ¿Cuáles fueron algunos de los elementos relevantes para las dos instituciones? Bueno, el ejército, en la figura de su comandante en jefe en ese momento, fue el protagonista de las negociaciones para el traspaso de gobierno. Esto es importante porque permitió introducir en ese acuerdo para un traspaso pacífico de gobierno un par de
cláusulas que aseguraban la permanencia tanto del ejército como de la policía y que no iba a haber cambios en ese momento. Pues en esa época Nicaragua realmente estaba polarizada, habían grandes desconfianzas entre los dos, digamos, bandos políticos y pues había también conciencia o la certeza de parte del, digamos, de los sandinistas de que mantener a ese ejército y a esa policía eran, digamos, dos aspectos claves para ellos, ¿verdad? Que no fueran sustituidos por la resistencia o por la contrarrevolución. La policía se enfrentó en esa época a una ola muy fuerte de movilizaciones y de conflicto social. No estaba preparada para enfrentar esa ola de movilización y conflicto. No era una policía que se había creado como para ese tipo de situaciones y eso le significó fuertes dilemas institucionales, sobre todo porque los que se estaban manifestando, es decir, los que estaban del otro lado, eran por decirlo de alguna manera, compañeros sandinistas, ¿verdad? Entonces, eso significó un conflicto institucional fuerte. El ejército no se involucró en esas acciones para contener las protestas porque muy hábilmente, en un sentido político, pero además porque en realidad, en efecto así es, el ejército dijo, este tipo de situaciones no son de mi ámbito de competencia y no me toca restablecer el orden interno como sí le corresponde a la policía, ¿verdad? Esa es una síntesis de los posicionamientos del ejército y realmente fueron muy pocas, tal vez en un par de oportunidades muy específicas donde participaron. Sí, el ejército tuvo un proceso acelerado de desmovilización de efectivos en 3 años y pasó de ser una institución con cerca de 90,000 efectivos a tener aproximadamente 15,000. Eso es una reducción muy fuerte. Se pensaba que iba a ocasionar un cisma dentro de la institución, pero en realidad no, ¿verdad? Fue manejado bastante bien en ese momento y ajustó mucho las dimensiones en tamaño del ejército. Los conflictos que habían dentro de la policía se resolvieron en 1992 cuando se produjo un cambio en la jefatura de la policía, cambió también el nombre de la institución, que pasó de llamarse Policía Sandinista a llamarse Policía Nacional, y cambió también el uniforme para dar una nueva imagen de la institución, ¿verdad? Este momento es importante porque abrió un proceso de profesionalización del que vamos a hablar un poquito después. En el caso del ejército, en el año 93 ocurrió un conflicto público entre el jefe del ejército, Humberto Ortega, y la presidenta Violeta Barrios. Para algunos, ese incidente se considera un conato de rebelión de parte del ejército, justamente en el aniversario de la institución, cuando doña Violeta Barrios anunció el retiro de Humberto Ortega y hubo un reclamo público, ¿verdad? Muy fuerte, pasado de tono en relación con ese tema. Superado ese momento, hubo un acuerdo político para hacer efectivamente ese cambio en la jefatura del ejército, pero también en la institución militar, de otra manera y un poco más al ritmo de lo que la propia institución quería marcar. Ese periodo cerró en el año 1996 con la aprobación de la ley de policía, la ley 228, y la aprobación de un código militar que reforzaron
el marco normativo y el marco de actuación para las dos instituciones, tanto el ejército como la policía. Luego, de 1997 al 2006, hay un proceso en el que se reconoce que hubo esfuerzos importantes de profesionalización y de construcción de legitimidad social, tanto del ejército como de la policía. ¿Qué significó eso para el ejército? Modernización y profesionalización de la fuerza, definir nuevas dimensiones y presupuestos, participación en actividades como estas llamadas misiones no tradicionales, que son, por ejemplo, las misiones humanitarias, misiones relacionadas con la prevención de desastres, atención de emergencia, resguardo de bosques, etc. Comenzaron a participar, sí, también en tareas de seguridad ciudadana, ¿verdad? Bajo el argumento de que la policía no tenía capacidades suficientes para eso y particularmente el tipo de tareas eran los planes de seguridad en el campo. Aquí se juntan dos cosas y es que por un lado estaba el argumento de la falta de capacidad de la policía y por otro lado porque hubo un proceso de rearme de excombatientes que significó un nuevo periodo de acciones armadas, sobre todo en las zonas rurales. Entonces el ejército comenzó a participar supuestamente para controlar esas acciones armadas y a esos grupos que estaban actuando ahí. Bueno, solo ese tema es un tema que pues sería abordar en otro momento. También comenzó a participar el ejército en espacios y foros de colaboración regional, particularmente en los espacios del Sistema de Integración Centroamericana, ¿verdad? Donde ya con más legitimidad, entonces se relacionó y comenzó a realizar intercambios y planes conjuntos de actuación junto con otros ejércitos de Centroamérica, pero también del resto de Latinoamérica. Un momento importante fue en el 2005 cuando se desarrolló un proceso para la elaboración de un libro blanco de la defensa que quedó allí donde se definieron, por ejemplo, las amenazas a la defensa del país y que quedó como un ejercicio de colaboración entre las autoridades civiles y la institución militar. En el caso de la policía, ese proceso de profesionalización y de modernización, estamos hablando siempre del periodo 1997-2006, se reabrió la Academia de Policía y se redefinieron los programas de formación a diferentes niveles. Hubo también un proceso de reorganización interna y se crearon nuevas especialidades, como por ejemplo la del control de armas, la dirección de operaciones especiales de la policía, que incluyen a la policía antidisturbios, la dirección de asuntos juveniles que atendía, por ejemplo, jóvenes en riesgo, las comisarías de la mujer y de la niñez que atendían específicamente situaciones de violencia contra la mujer o hacia la mujer y violencia hacia la niñez y algunas otras estructuras internas. Se comenzaron a formular planes estratégicos para la institución. Se prepararon al menos 2 planes estratégicos que recibieron apoyo de fondos de cooperación externa. Hubo un proceso todavía bastante tímido de actualización de los servicios policiales y
una línea que ha tenido siempre la policía en Nicaragua, que es la relación con la comunidad o con la sociedad, y que en ese momento se reactivó y que pasó por varias fases, varios cambios, ¿verdad? En función de acercarla más a la gente. Y luego, un punto importante, ya van a ver ustedes más adelante por qué, los ascensos, las promociones y los retiros se realizaban de acuerdo a lo que estaba establecido en la ley en lo que respecta a la carrera policial. Entonces, ¿qué sucedió? Que tanto el ejército como la policía alcanzaron entre la ciudadanía altos porcentajes de confianza. Usualmente la policía andaba en las encuestas o en los sondeos de opinión cerca del 60 y un poco más de confianza entre la población, mientras que el ejército llegó incluso a alcanzar porcentajes cercanos al 80%. Entonces eran realmente un reconocimiento de la ciudadanía a esos procesos. Eh, pero el escenario cambió a partir de 2007 con el regreso de Daniel Ortega a la presidencia y ese cambio tiene dos momentos. La primera parte que es entre el 2007 y el 2017, ¿verdad? Y que claramente es un proceso de involución institucional. Vamos a ver ahorita sus características. Lo primero que Daniel Ortega hizo cuando regresó a la presidencia, precisamente la noche que tomó posesión del cargo, fue recordarles al ejército y a la policía sus orígenes de nacimiento, es decir, su origen como instituciones, ¿verdad? Les dijo claramente que ellos venían de el proyecto político de la revolución y que esperaba lealtades en ese sentido. A partir de ahí se desarrolló un proceso acelerado de cooptación de las dos instituciones y para eso pues hizo varias cosas. También de entrada en enero del 2007 envió a la Asamblea Nacional una propuesta de reformas a la ley de organización del Poder Ejecutivo donde tocaba dos puntos. Uno, disminuía las facultades del Ministerio de Defensa, que nunca fue un ministerio fuerte, pero que en ese momento las disminuía todavía más y habría un espacio para que la policía tuviera más autonomía, entre comillas, institucional. Las reformas no pasaron totalmente, pero marcan el punto de partida de una voluntad de Daniel Ortega de captar a las instituciones. Luego intentó imponer los consejos del poder ciudadano, los CPC, como contrapartes de la policía para la prevención comunitaria, pero también para otro tipo de políticas públicas. No se le permitió porque los quería incorporar en el cuerpo normativo del país. Eso provocó una crisis entre los poderes del Estado, me refiero a la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo, y la Corte Suprema de Justicia. Esa crisis se extendió prácticamente durante todo el año hasta noviembre de 2007, cuando de todas maneras y al margen de la ley estableció los consejos del poder ciudadano y la primera institución a la que le impuso la coordinación con estos consejos fue precisamente a la policía, supuestamente para hacer prevención comunitaria de la delincuencia y de la criminalidad. A partir de ahí inició el proceso de creación de una estructura paralela de represión y de control social, que luego vamos a ver un poquito cómo está conformada, ¿verdad? Pero básicamente tiene
dos tipos de grupos. Inicialmente, los grupos de choque que estaban conformadas sobre todo con jóvenes en riesgo, es decir, jóvenes que estaban en una condición de riesgo social vinculados con cierto tipo de actividades transgresoras, ¿verdad? No necesariamente transgresoras de la ley, pero sí actividades de transgresión social, los utilizaban con propósitos políticos. Y también un grupo que luego evolucionó y que en ese momento era un grupo muy pequeño, muy selectivo, le llamaban los camisas azules porque usaban unas camisas azules, y su principal tarea en ese momento era formar parte del cordón de protección personal de Daniel Ortega cuando salía a las actividades públicas. Eran hombres con experiencia, no eran jóvenes como los grupos de choque, sino que eran hombres, muchos de ellos habían estado vinculados con el ejército y con la policía y usaban armas de fuego visiblemente, ¿verdad? Sobre todo la policía cerró los espacios de colaboración y de coordinación que tenía con diferentes organizaciones sociales para tareas, por ejemplo, como la prevención de la violencia hacia las mujeres, campañas con jóvenes, etc. Y comenzó a pervertir la carrera policial, pero también la carrera militar, con promociones, ascensos y retiros adelantados fuera pues de lo que estaba establecido en la ley. Y abrió un espacio para que efectivos de las dos instituciones comenzaran a participar en negocios oscuros, ¿verdad? Efectivos en retiro, pero también efectivos oficiales, pues, en servicio activo. Eso cambia digamos, a partir de 2010, ¿verdad? Cuando comienza a darle forma jurídica a ese proceso de cooptación y donde ya hay una relación o un acuerdo, una alianza entre Ortega y el ejército y una subordinación más clara de la policía hacia Ortega. En el año 2010 se aprueba un paquete de 3 leyes que le da sobre todo preeminencia al ejército. En el 2014 inicia con una reforma a la Constitución, reforma también el Código Militar y aprueba una ley de policía que en el caso del Código Militar y en el caso de la ley de policía, pues lo que hace ciertamente es establecer una relación de mando directa entre el presidente y las dos instituciones, elimina las facultades y la capacidad de supervisión y control tanto del Ministerio de Defensa como de la policía, establece la continuidad de tanto del director o directora de la policía y del jefe del ejército a criterio de la presidencia y algunos otros elementos, ¿verdad? En el 2015 aprueba la Ley de Seguridad Soberana, una ley que sobre todo tiene el propósito de criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos y de abrir el espacio para la vigilancia política. También decide que la que en ese momento era directora de policía permaneciera por 2 periodos consecutivos en el cargo. En el 2011, cuando todavía estaba vigente la ley anterior que establecía su retiro, y luego en el 2016. Y un elemento importante de la alianza con el ejército es que el general retirado Omar Jales Leven en el 2011 acepta
correr como candidato a vicepresidente, acompañando a Daniel Ortega en una candidatura ilegal e inconstitucional, porque en el caso de Ortega se lo prohibía un artículo establecido en la Constitución. Y bueno, se incrementan las denuncias de abuso de autoridad, uso de la fuerza y violaciones a los derechos humanos. El segundo momento es entre el 2018 y el 2020, en la actualidad, donde ya las dos instituciones se convierten en realidad en aparatos de represión política al servicio de una dictadura de corte familiar, ¿verdad? Esta es una foto emblemática del 21 de abril de 2018, cuando Ortega compareció acompañado tanto de la que era jefa de la policía en ese momento, Aminta Granera, y el jefe del ejército, Julio César Avilés, anunciando el inicio del diálogo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en abril de 2018 cuando emerge esa ola o ese ciclo de protestas sociales y de descontento? Ortega pone a funcionar en toda su capacidad un sistema de dispositivos de represión y de control ciudadano que ya estaba instalado desde antes y que tenía o que tiene tres tipos de dispositivos, lo que yo llamo los dispositivos institucionales, los dispositivos perversos y algunos otros que son complementarios porque ayudan a eso. La policía comienza a usar desde el principio fuerza letal y armas de guerra en contra de los manifestantes. Más adelante actúan también, o a la par, actúan también grupos de choque y grupos paramilitares. En el 2018 sustituye a la directora de policía y nombra a Francisco Díaz como director de la institución, que además es su consuegro. El ejército públicamente dice que no participa, ¿verdad? Pero realiza una gran cantidad de acciones de vigilancia política, de inteligencia en contra de los líderes del movimiento cívico. Bueno, había hecho esta presentación hace algún tiempo y en ese momento el gobierno había definido una política de represión que ya en ese momento tenía 9 fases, ahora estamos en la número 11. Por todo lo que ha sucedido desde entonces, el gobierno ha sido señalado de cometer crímenes de lesa humanidad por diferentes organismos internacionales de derechos humanos y se han aplicado sanciones de la comunidad internacional tanto a diferentes oficiales de policía, a la institución policial como tal y al jefe del ejército. Y la última diapositiva, ya para no tomar más tiempo, decir que en una eventual transición, la no repetición, que es uno de los elementos de la justicia transicional, no solo es posible, sino que es indispensable, ¿verdad? Es decir, que tanto la actuación que han tenido la policía como el ejército no pueden volver a repetirse en Nicaragua. Hay un consenso amplio sobre la necesidad de tener un proceso de justicia transicional, pero hay que definir una ruta para ese proceso de justicia transicional. Y hay 3 momentos importantes: la salida de la crisis, ¿verdad? El momento propiamente de la transición y un proceso ya más de largo plazo de restablecimiento de la democracia. ¿Cuáles son algunos de esos retos? Primero, hay que desarmar y controlar a los grupos de paramilitares que existen en este momento en Nicaragua y que actúan con total impunidad porque están protegidos por el gobierno y la policía. Hay que recoger y destruir las armas de fuego que el gobierno ha repartido durante todo este tiempo. Hay que depurar y reformar
transformar realmente a la institución policial. Hay que hacer una revisión y modificación profunda de todo el marco normativo para la defensa y la seguridad. Hay que restablecer el sistema de supervisión y de control civil sobre el ejército y la policía. Eso tiene que acompañar o complementar una reforma del sector justicia, que también ha sido un mecanismo de represión utilizado por el régimen Ortega, y hay que desarrollar mecanismos de auditoría social ciudadana sobre estas instituciones. La justicia para las víctimas y sus familiares también es indispensable, y una de las cosas más importantes es que se requiere un alto compromiso de los líderes políticos que asuman el proceso de transición para que se puedan producir todos estos cambios. Aquí dejo la presentación y bueno, muchas gracias y quedo a la orden para las preguntas o comentarios. Muchas gracias, Elvira, por este recorrido de hechos y cronológicamente bien explícito. Tenemos ya algunas inquietudes para compartir, a ver si se amplía un poco la presentación. Respecto a la pregunta Carlos Rivas, respecto a la cooptación que menciona, ¿hubo algún sector de la sociedad civil nicaragüense o de algún otro factor social o instituciones que intuyera que esa estrategia estaba siendo financiada económicamente por Venezuela y adoctrinado Ortega por Cuba? Bueno, no sé si quieren que responda una ronda o una por una. Como guste, pues, hemos hecho normalmente así, pues un comentario sobre esta inquietud y luego hacemos otra. Bueno, ok, muy bien. Entonces, bueno, realmente, como dije, entre el periodo de 1997 y 2006, el reconocimiento y la legitimidad que ganaron el ejército y la policía frente a la población, pues generó mucha confianza y no hubo, digamos, mayor preocupación. Había en algunos sectores, pero no era generalizado entre toda la sociedad civil respecto a la cooptación, ¿verdad? Realmente fue hasta mucho más adelante que se comenzó a generar esa preocupación, y ya bastante cercano al año 2018. Pues lo del financiamiento económico de Venezuela, en realidad Venezuela lo que terminó financiando fue la creación de un grupo económico de poder nucleado alrededor de los Ortega Murillo. Una parte de la casta militar participa en eso, ¿verdad? Pero realmente no financió, digamos, a la institucionalidad pública como tal, ¿verdad? Y el adoctrinamiento de Ortega por Cuba, allí yo tengo un comentario de reserva, porque desde los años 80 hay una distancia fuerte. Mantienen una relación cordial, ¿verdad? Pero realmente que no, lo que sucede en Nicaragua no está dirigido exactamente desde Cuba, ¿verdad? No vamos a decir que no hay influencia, igual que tampoco vamos a decir que no hay influencia de Venezuela, ¿verdad? Pero mucho de lo que Ortega hace en Nicaragua son decisiones propias de Ortega, ¿verdad? Incluso desde la época de los 80 se ha hablado en algunos momentos de conflictos o discusiones entre ellos, precisamente porque Ortega no ha hecho caso de lo que los cubanos le decían que debía o podía hacer, ¿verdad? Pero bueno, más adelante la historia nos va a aclarar más sobre los detalles precisos de esa parte. Por el momento, en relación con esa pregunta, ese sería mi comentario. Tenemos, gracias
tenemos que David Solórzano nos comenta, el factor militar ha sido de gran importancia en la historia de las dictaduras latinoamericanas, tanto por su acción como su inacción, según lo establecido en cada constitución. Esa confianza de la ciudadanía en el factor militar fue determinante en el desenlace del gobierno de Ortega. Bueno, no entiendo bien el final de o la pregunta propiamente como tal. Lo que puedo decir es que mientras se desarrolló el proceso de modernización y profesionalización, tanto del ejército como de la policía, las dos instituciones mantuvieron una distancia bastante importante, ¿verdad? No un rompimiento, pero sí una distancia con Ortega y con lo que pasaba en el partido de Ortega, el Frente Sandinista. De hecho, el día de la toma de posesión de Ortega, cuando les dijo, les recordó sus orígenes sandinistas, las dos instituciones estaban un poco como extrañadas, ¿verdad? De que les diera ese mensaje y fueron bastante prudentes, al menos durante ese primer año, en relación con los acercamientos. Entonces, por eso la estrategia de Ortega fue una estrategia de cooptación que involucró abrir, digamos, las ventanas para involucrarlos en negocios oscuros, ¿verdad? En negocios turbios. Y bueno, pues en la posición de las dos instituciones en este momento de crisis ha sido una posición de apoyo a Ortega. De hecho, pues la policía, el ejército y los grupos paramilitares son el punto principal del apoyo de Ortega, pero cada uno tiene características diferentes en ese apoyo. Ok, gracias. Fíjese, hay algunas preguntas que siguen que ya fueron respondidas con su intervención anterior del tema de Cuba. Pero tenemos a Steven Guerrero que nos pregunta, excelente información, doña Elvira. Actualmente, ¿cuáles grupos políticos y sociales se proyectan como posibles gestores de estas recomendaciones que usted da para avanzar en este proceso, los retos? Bueno, aquí hay un punto importante, ¿verdad? Bueno, lo que ha sucedido en estos más de 2 años de crisis sociopolítica, pues ha creado un estado de opinión generalizado en Nicaragua, no porque lo digan los organismos de derechos humanos, sino porque la gente lo ha vivido en carne propia en relación a la necesidad de la depuración y la reforma de la policía y al menos la reforma del ejército, aunque hay un sentimiento bien fuerte, una opinión bastante fuerte que dice que opina por la abolición del ejército, porque como se mencionaba antes, la inacción premeditada, la omisión del ejército, la negativa del ejército de controlar y desarmar a los grupos paramilitares, la gente lo ha interpretado de manera, digamos, negativa y lo que dicen es, y entonces ese ejército para qué nos sirve, ¿verdad? Entonces, por eso mencionaba yo que un punto crítico es el liderazgo político que se va a hacer cargo de la transición, porque a ellos les corresponde responder a las expectativas que la mayoría de la sociedad nicaragüense tiene en este momento respecto a la transformación tanto del sector de la defensa como del sector de la seguridad. Bueno, pensamos que con estas intervenciones ya podemos darle cierre al bloque de la doctora Elvira Cuadra. 1.000.000 de gracias. Una persona súper ocupada que ha tenido a bien acompañarnos en el día de hoy. La invitamos a que permanezca en la sala porque a continuación vamos a dar inicio a la presentación del siguiente ponente, el ingeniero Roberto Samcam.
Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y por este intercambio. Siempre a la orden. Saludos. Muchas gracias. Bueno, seguimos con esta jornada del día de hoy del seminario ofensiva contra las dictaduras en Latinoamérica. Tenemos al siguiente ponente, ingeniero Roberto Sancán Ruiz, mayor en retiro, graduado en Ingeniería Industrial con estudios de posgrado y maestría en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Centroamericana en Managua, Nicaragua. Docente universitario, consultor en desarrollo empresarial, analista en temas políticos, militares y de seguridad, bloguero y conductor de programas políticos en radio y televisión, mayor en retiro del Ejército Popular Sandinista, con estudios militares de artillería terrestre en la Escuela de Artillería de las Fuerzas Armadas de Cuba. Se desempeñó como jefe de sección de operaciones de la Jefatura de Artillería del Estado Mayor General del Ejército. Jefe del Estado Mayor de la Brigada de Artillería, General Omar Torrijos Herrera, jefe de Artillería y de Operaciones de la segunda zona militar, jefe de Estado Mayor de la 3564 Brigada de Infantería de la Sexta Región Militar, jefe del Batallón de Lucha Irregular, coronel Ramón Raudales, de la Sexta Región Militar, jefe de la 11ª Brigada de Infantería Permanente de la Primera Región Militar, jefe de la Agrupación Táctica de Combate, ATC, de la Primera Región Militar. Causa baja del Ejército a solicitud propia en 1991, candidato a alcalde municipal en el 2008 y a diputado departamental en el 2011, expresidente municipal y departamental y exmiembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, miembro fundador del Grupo Patriótico de Militares Retirados, autor del ensayo Uso de armas de guerra en la crisis de abril por el régimen de Daniel Ortega, autor del peritaje de la cadena de mando para el Tribunal de Conciencia, Violencia Sexual, Crimen de Lesa Humanidad en Nicaragua. Actualmente vive en San José de Costa Rica, exiliado desde julio de 2018. Queda en el uso de la palabra el ingeniero Roberto Sancán. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, yo escucho muy bien. Okay. Muchísimas gracias por la invitación y no quedando nada más que agregar a la presentación, paso a exponer, antes de saludarlos a todos, desearles un buen fin de semana. La ponencia habla sobre seguridad, soberanía y militarización del Estado, las experiencias de Venezuela y Nicaragua. Vamos a hacer algunas comparaciones, algunas similitudes y en la parte final nos vamos a concentrar en la experiencia venezolana sobre cómo la pérdida de la soberanía y la militarización del Estado venezolano viene acompañada de la geopolítica, en la cual han intervenido varios factores para que Venezuela esté al día de hoy como está. Bien. Inicio de las dictaduras. ¿Cómo llegaron? Se ve bien la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Totalmente abierto. Ok. Vamos a ver cómo llegaron estas dos dictaduras al poder. La génesis del chavismo la encontramos en octubre del 58. Anterior a octubre del 58 había ocurrido el final de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Un pasado bastante lúgubre, político, de Venezuela, ya que hubieron muchas dictaduras militares, ¿verdad? Saliendo de Pérez Jiménez, Acción Democrática, COPEI y la Unidad Revolucionaria Democrática firman el Pacto del Punto Fijo, Pacto del Punto Fijo, donde se delinea el futuro político venezolano luego de la dictadura. Se suponía que se abrían las puertas a la democracia en Venezuela.
Sin embargo, una vez que se retiró la URD del pacto de punto fijo, ADI y COPEI se repartieron el poder durante muchos años. Fue un sistema partidario restrictivo, poco representativo de amplios sectores sociales, restándole legitimidad. Es lo que se conoce como la Cuarta República. Todas estas condiciones sociales, evidentemente, fueron el caldo de cultivo para que apareciera un individuo proveniente del ejército que hacía poco había intentado dar un golpe de Estado, reivindicando a los más pobres. Qué coincidencia, todos los dictadores siempre hablan de los pobres para vivir de ellos. Vilipendea los resultados prácticos, sociales, políticos y económicos de la Cuarta República, y sobre esa idea se monta. Okay. En 1992, Hugo Chávez encabeza un golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, el presidente ya fallecido, y cae prisionero por esta causa. Increíblemente es liberado en el 94, en una amnistía que le decreta el presidente Rafael Caldera, y funda el partido Quinta República. Con ese discurso populista y que enamora a los más desposeídos, llega a la presidencia en el 98 con el 56.2% de los votos. ¿Cómo llega Ortega a la presidencia? Luego de 3 intentos fallidos, acordémonos que había estado en el poder desde el 79 al 84 como miembro de la Junta de Gobierno y del 84 al 90 como presidente. Hubieron 16 años de ausencia del poder. Sin embargo, la frase gobernaremos desde abajo se hizo una insolente realidad, y durante 16 años en Nicaragua el caos callejero y el sometimiento de los 3 gobiernos democráticos de la posrevolución fue el mecanismo para ese gobierno desde abajo, y un chantaje expresado en las calles, en las azonadas callejeras. Ortega entonces llega al poder en el 2007, después de ese proceso de sometimiento a 3 gobiernos democráticos. Veamos algunas coincidencias y similitudes que siguieron ambos sujetos. Los dos vienen de estructuras militares, en el caso de Hugo Chávez, un teniente coronel de paracaidistas del ejército, y de una organización político-militar, Daniel Ortega, el FSLN, lo que les define y marca sus estructuras mentales. Los dos estuvieron presos. Chávez un menor tiempo y Daniel Ortega 6-7 años. Ambos trataron de socavar a los gobiernos democráticos, uno mediante un golpe de Estado fallido y el otro, como habíamos dicho anteriormente, mediante las azonadas callejeras. Era el caos en la calle, una azonada, pues era eso, levantamiento de la población sobre un tema específico, sobre una demanda específica, y organizar la destrucción de infraestructura, etc. Ambos aprovechan los errores de los políticos de turno, exacerbando a las masas con propuestas populistas, y les achacan todos los problemas de la pobreza a estos gobiernos, ¿verdad? Sin olvidar que al menos con democracias imperfectas, pero en alguna medida se garantizaba el sustento diario, algo que no ocurre ni siquiera en ambos países. Ambos llegan al poder mediante métodos democráticos. Los dos llegan por la vía de elecciones limpias y transparentes, y coincidentemente es lo que ahora ambos niegan. Bueno, en el caso de Venezuela, el heredero Nicolás Maduro y Daniel Ortega, ambos le niegan al pueblo la forma en que ellos llegaron al poder. El discurso populista ofrece soluciones sin sustento económico. La masa empobrecida no lo cuestiona y lo compra fácilmente, es decir, se trata de vender ilusiones. Transforman rápidamente a los ciudadanos en clientes políticos, que es una de las características que se dan en todos estos procesos. Es decir, empiezan a darle dádivas, regalías, obviamente no salen del bolsillo de ellos, salen del presupuesto de la nación,
y lo atribuyen a un modelo de distribución de la riqueza falso, ¿verdad? Por demás. El sustento ideológico a ambos se los da el socialismo del siglo XXI y el respaldo económico lo proporciona el ALBA, que es una creación de los cubanos. Veamos qué papel juegan las Fuerzas Armadas en la consolidación de las dictaduras chavista y sandinista. Ambos se encuentran con Fuerzas Armadas que han sido fortalecidas y consolidadas en gobiernos democráticos. Es decir, han aprovechado toda la inversión que los gobiernos democráticos han hecho durante los años anteriores a la llegada del poder de estos dos sujetos y ellos la usan para su beneficio personal. Rápidamente ven en las Fuerzas Armadas la fuente fundamental para mantener el poder. En el caso de Nicaragua, el padre de la dinastía de los Somoza decía: el que tiene las cañas huecas tiene el poder. Las cañas huecas son los fusiles. Inician un proceso de cooptación de los altos mandos militares por la vía de la económica, corrupción, acceso a estructuras de poder que les permite el enriquecimiento ilícito. Es decir, concentran primero su atención en los jefes, ¿verdad? Saben dónde, como decimos popularmente en Nicaragua, les chima el zapato y no se resisten al enriquecimiento ilícito. En el caso venezolano se consolida el cartel de los soles como una estructura del crimen organizado en el seno de las Fuerzas Armadas, que les permite disponer de enormes sumas de dinero que provienen del narcotráfico internacional. Recordémonos que el cartel de los soles existía como un proceso de corruptela de algunos militares, altos mandos militares que estaban sobre todo en la franja fronteriza con Colombia. Ya cuando llega Chávez al poder, el cartel de los soles se organiza como tal y están al frente altos miembros de las Fuerzas Armadas. En el caso nicaragüense, la cooptación económica la hacen vía Instituto de Previsión Social Militar, creando o fortaleciendo algo que era incipiente en los años anteriores. Un holding empresarial que tiene un capital inmenso que se calcula entre 500 y 1.000 millones de dólares y este proceso de cooptación y el fortalecimiento del holding empresarial se hace en base a dinero que proviene de fuentes que están todavía muy oscuras. La cooperación petrolera venezolana, el narcotráfico, vía Cartel de los Soles y de la FARC. Hay un estudio que hizo el año pasado un investigador norteamericano, el señor Douglas Fara, donde detalla el movimiento de la plata de la FARC y de PDVSA y cómo se distribuye en Albaniza en Nicaragua y Alba Petróleo en El Salvador. Poco a poco las Fuerzas Armadas se van convirtiendo en la verdadera base, el sostén de estabilidad del poder de ambos personajes, de ambas dictaduras, y hay un proceso de simbiosis en los que las dos instituciones, la institución ejecutiva y las Fuerzas Armadas, se ven muy beneficiadas. Veamos un poco cómo está la estructura de las Fuerzas Armadas venezolanas. Cuenta con 4 componentes oficiales: el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. Como pueden ver, 110.000 efectivos, el 44% del Ejército, 35.000 efectivos, que el 14% la Armada, la Aviación el 5% con 12.500 efectivos y la Guardia Nacional, el segundo componente más grande, con 92.500 efectivos para un 37%. Sin embargo, Chávez, aconsejado por los cubanos, forma la milicia bolivariana con aproximadamente 300.000 combatientes. Se habla de 4 millones, ¿verdad? Pero eso no lo cree ni Maduro. Y lo que los textos recogen es aproximadamente 300.000 combatientes en la milicia. Para darnos una idea del tamaño del ejército, aunque esto no está tan actualizado porque le dan efectivos 343.000, pero Venezuela es el 4º ejército más grande de Latinoamérica. El tamaño hay que verlo en términos del presupuesto, de los miembros activos y de la cantidad de
armamento que poseen, ¿verdad? Entonces, porque vemos que Argentina, por ejemplo, tiene 4.200 millones de dólares de presupuesto y Venezuela apenas 745 millones. Sin embargo, tiene, de acuerdo a esta tabla, 343.000 efectivos y Argentina 83.515. Entonces, perdón, estamos hablando de el cuarto ejército más grande de Latinoamérica, que es el principal factor disuasivo para que no haya habido una intervención militar de parte ni de los Estados Unidos ni de los países limítrofes. Hablemos un poco de la estructura de las Fuerzas Armadas nicaragüenses. Oficialmente hay dos componentes, 17.000 efectivos el ejército aproximadamente y 10.000 efectivos la Policía Nacional. Sin embargo, existen tres elementos o componentes no oficiales que están compuestos por las fuerzas paramilitares que básicamente fueron organizadas para ejecutar la operación limpieza durante julio del 2018 para desarticular los tranques que se habían creado en todo el país y fueron inicialmente se crean con aproximadamente 3.000 a 3.500 efectivos. Sin embargo, han continuado el proceso de organización a nivel territorial y se calcula que hay 10.000 efectivos aproximadamente. Todos están armados, ¿verdad? Luego están las fuerzas parapoliciales con aproximadamente 20.000 efectivos. ¿De dónde provienen estos? De las estructuras partidarias que están asentadas en todo el territorio del país, en barrios, en municipios, en comarcas, etc. Estos ejecutan un papel de colaboradores, de chivatos en las vecindades, ¿verdad? Y dan, digamos, colaboran con el gobierno a través del partido. Actualmente, todos estos elementos están recibiendo entrenamiento militar junto con la policía, entrenamiento que es impartido por oficiales del ejército y que básicamente es un curso de táctica militar. Es una forma de prepararse para una eventual segunda oleada de protestas y un nuevo trancamiento del país, algo que le tienen horror pues el gobierno. Y finalmente tenemos un quinto elemento, un quinto factor ahí, que son reos comunes de reciente liberación, aproximadamente 23.000 delincuentes en las calles que sirven para ejercer el control social en todo el territorio nacional. Estos 23.000 delincuentes son armados, poseen armas cortas que han sido entregados por la policía y la mayoría de los territorios ejercen un control nocturno, lo que les permite a la policía descansar y evitar el desgaste que provoca el desvelo continuo. Hablemos un poco de los agentes externos, la pérdida de la soberanía y el saqueo de los recursos naturales primero en Venezuela. El principal factor externo que ha provocado la pérdida de la soberanía y el saqueo de los recursos es Cuba, es decir, las fuerzas de intervención cubanas. A Cuba en Venezuela hay que verlo como una fuerza de intervención. Y ellos consideran que Venezuela es un protectorado de ellos. Hay una cantidad enorme de cubanos que están en distintas áreas, ¿verdad? Funcionan como fuerzas asesoras en ramas médicas, educación, militar y en áreas claves de la infraestructura gubernamental, como son las aduanas, los puertos y los aeropuertos. Esto se considera como una fuerza disuasiva para evitar un golpe de Estado junto a la milicia bolivariana. En algún momento se llegó a calcular que sobrepasaban los 100.000 hombres, entre médicos, entre maestros, entre las tropas que funcionaban en Cuba, etc. Y garantizan que se cumplan los objetivos cubanos en Venezuela. Nosotros vemos que de 3 barcos que llegan de Irán con combustible a Venezuela, uno parte para Cuba. Es decir, en esas condiciones, cuando el pueblo venezolano está en tan críticas condiciones, Nicolás Maduro y su claque gobernante son los que mantienen todavía la situación cubana. El segundo elemento externo
es el narcotráfico internacional. ¿Dónde está concentrado en este elemento, digamos, estas fuerzas criminales? La FARC, que es la que abastece al cartel de los soles, los carteles colombianos y los carteles mexicanos, ¿verdad? Venezuela se ha convertido en el principal centro de almacenamiento y traslado de cocaína hacia los Estados Unidos y a Europa. Se dice que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos sale de Venezuela y pasa por Centroamérica. Y el tercer factor externo es el gobierno iraní. Hay un intercambio de combustible procesado, es decir, ya refinado, que es intercambiado por oro. Esto ha sido objeto de denuncias y sanciones internacionales. Recientemente, 18 bancos iraníes fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En el caso de Nicaragua, los agentes externos han sido Venezuela. La cooperación petrolera venezolana significó el peor lastre que pudimos haber tenido, porque no sirvió para, digamos, sacar a Nicaragua de la pobreza. Se habla de aproximadamente 6.000 millones de dólares que llegaron a Nicaragua por esta vía, y lo que consolidaron fue una dictadura que actualmente lleva ya casi 13, 14 años en el poder, y creó una casta de multimillonarios que en el 2016 una agencia internacional, la WealthX de Singapur, decía que, o informaba, que había en Nicaragua 210 multimillonarios que juntos tenían un capital de 30 millardos de dólares, 30.000 millones de dólares, en un país cuya Producto Interno Bruto anual es de 12.500 millones de dólares, para que tengan ustedes una idea de la magnitud del robo de esa cooperación petrolera venezolana. El otro factor externo es el narcotráfico internacional, que llega directamente del cartel de los soles y han convertido a Nicaragua en un lugar de tránsito de la droga. Y el tercer agente externo lo representan los cubanos. Actualmente, me decían algunos amigos que pues, dentro del ejército, prácticamente el control del ejército está en manos de los cubanos. Al estilo venezolano, están al lado del comandante en jefe, al lado de los principales mandos, están detrás de, o al lado o delante de lo que a ellos más les gusta, que son las agencias, los organismos de inteligencia, en nuestro caso la Dirección de Inteligencia Militar y Contrainteligencia Militar, y la Dirección de Información para la Defensa, la DID. Es decir, estos son los tres factores externos que se considera han, digamos, contribuido a la pérdida de la soberanía en Nicaragua. Hablemos un poco de la geopolítica como un factor de la pérdida de la soberanía en Venezuela. Hay tres elementos que en este proceso geopolítico han penetrado profundamente y han lacerado la soberanía venezolana: China, Rusia e Irán. Los tres quieren tener influencia política, ideológica y económica. China y Rusia iniciaron su acercamiento con Venezuela por la vía del suministro de equipo bélico para las Fuerzas Armadas. Se habló en un momento de que los rusos habían vendido al crédito aproximadamente 20.000 millones de dólares en armas. Recordémonos que Industrias Cavín tiene licencia de los rusos para fabricar AK-47 y AK-103. En el caso de China, la facilitación de créditos se hablaba del orden de 50.000 millones de dólares. Es decir, entre ambos países prácticamente suman 70.000 millones de dólares, y todos saben, igual ustedes deben de estar enterados de eso, me imagino, que la mayor parte del petróleo venezolano sale iba directo a China en primer lugar y a Rusia como una forma de pago de estos créditos. Y el tercer elemento geopolítico es Irán.
Irán no quiso quedarse atrás en este proceso y se agrega a ellos dos, a China y a Rusia. Irán sueña con tener una plataforma de influencia política y acordémonos que el brazo armado iraní en solo del Medio Oriente, sino que en Latinoamérica continúa siendo Hezbollah. Ellos tienen un centro de operaciones en lo que se conoce como la Triple Frontera, Argentina, Brasil y Paraguay, y operan con total libertad en territorio venezolano. Los tres países tienen sus ojos puestos y trabajan en digamos, en la explotación de los recursos naturales, en la franja del Orinoco por el recurso petróleo y en el arco minero, que es en la Amazonia venezolana, donde el principal elemento es el oro, cobre, coltán y diamantes. Hablemos entonces ya finalmente de la militarización del Estado y la milicodependencia en Venezuela. Venezuela, como decíamos al inicio, tiene una larga tradición de gobiernos militares desde el 1899 hasta el 58, que Venezuela estuvo sometida al poder de las armas, con algunas excepciones. La llegada al poder de Hugo Chávez, teniente coronel, marca una continuidad de los gobiernos militaristas que ya se creían en el olvido. Con la ayuda de los cubanos, la voracidad de los militares que estaban acostumbrados al enriquecimiento ilícito desde antes de la llegada de Hugo Chávez, decíamos los que estaban en la zona fronteriza con Colombia, que negociaban con la FARC y con el ELN, los postulados del socialismo del siglo XXI y la necesidad de perpetuarse en el poder, lo que hace Chávez es pactar una alianza con los altos mandos militares a quienes les da poder y les permite la continuidad de su enriquecimiento. Esta es una estrategia recomendada expresamente por Fidel Castro. Entonces, hay una serie de cambios constitucionales en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y la figura del comandante en jefe se hace patente, es decir, primero con Chávez, que viene del seno del ejército como un teniente coronel, y logra conjuntar a toda su promoción, ¿verdad? Y los pone en cargos estratégicos. Luego hay que buscar a alguien que sea el enlace entre la comandancia, el comandante en jefe y el resto de las Fuerzas Armadas. Y entonces se crea la figura del ministro del Poder Popular para la Defensa. Esta actualmente, ¿verdad?, recae en Vladimir Padrino López. Vladimir Padrino López, que no gozaba de la confianza de Maduro, digamos, eventualmente se convierte en su brazo derecho. Pero para evitar que tenga todo el poder, Padrino López, se crea el Comando Estratégico Operacional, que básicamente es el órgano máximo de planificación, programación, dirección, ejecución y control estratégico operacional de las Fuerzas Armadas bolivarianas. Y para asegurarse el control del CEO, está al mando del presidente y del comandante en jefe, que es en un comienzo Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro. Pero además crea un tendido territorial para la defensa. Es decir, se habla de una estrategia territorial, ¿verdad? Disloca en la práctica todo el aparato defensivo y se crea lo que se conoce como el sistema defensivo territorial. 8 regiones estratégicas de defensa integral, 28 zonas operativas de defensa integral y 99 áreas de defensa integral, las famosas REDI, la SODI y la ADI. Esto, ¿qué es lo que el principal, digamos, objetivo?
que no haya una relación directa de toditito el entramado defensivo en manos de Padrino. Y entonces los jefes de red se reportan directamente al comandante en jefe. Entonces lo que hace Maduro es, y obviamente esto no es idea de verdad, esto es una idea de los cubanos, lo que hace es que no pierde el control del aparato defensivo, del aparato militar territorial, ¿verdad? Con la desaparición de Chávez, Maduro profundiza la relación cívico-militar. Acordémonos que mucho ha hablado él de la relación cívico-militar y deja a los militares en áreas claves de la economía. Se habla del 30% de los ministros, de la cartera ministerial venezolana, que está en manos de militares activos y en retiro. Y 7 de los 23 gobernadores son militares retirados, altos mandos en retiro, que prácticamente la mitad del país está en manos de estos elementos. A manera de conclusiones, ¿verdad? El socialismo del siglo XXI dio el sustento ideológico para consolidar estas dictaduras de izquierda en algunos países de Latinoamérica, fundamentalmente Venezuela y Nicaragua. Dichosamente, algunos ya lograron desatar este nudo que los ataba a esta disque teoría política e ideológica. Las dictaduras militaristas de Venezuela y Nicaragua llegaron al poder por vías democráticas y se han perpetuado en el poder apoyándose en las Fuerzas Armadas. La cooptación de las Fuerzas Armadas siempre va de la mano de la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Es decir, pareciera ser que es un signo maldito ya, de que el que tiene el fusil tiene el poder y tiene la potestad de enriquecerse de manera ilícita. El fenómeno de los agentes externos están presentes en la pérdida de la soberanía nacional, ya sea los recursos naturales, el narcotráfico, la influencia política, ideológica o económica. Siempre hay una excusa para la búsqueda de apoyo internacional para continuar manteniendo el poder. Es decir, al día de hoy, si Rusia y China le sueltan el hombro a Maduro, yo creo que no llega al día de mañana, al domingo, ¿verdad? Y finalmente, la militarización del Estado para conservar el favor de los uniformados entrega una importante cuota de poder a las castas militares, que es lo que convierte a los ejércitos, a las Fuerzas Armadas, en ciudadanos de primera categoría en países que están pobres o que han sido empobrecidos. Muchísimas gracias. Con esto finalizo, agradeciéndoles la atención prestada. Muy bien, una radiografía, digamos, en detalle de lo que realmente sucede en ambos países. Voy a aprovechar una de las inquietudes, ingeniero, de las anteriores, que creo que calzan en esta información que usted nos da. ¿Por qué cree que las policías y los militares aceptan la intrusión de terceros en sus filas? En el caso de Nicaragua, aquellos camisas azules y en Venezuela los colectivos y los cubanos. Es decir, el problema es que cuando se da esa simbiosis de la que hablaba, ya las decisiones que toma el comandante en jefe, en este caso el presidente de la República, que son decisiones políticas, ya ellos tienen poco margen de actuación. ¿Por qué? Porque están más preocupados por el enriquecimiento ilícito del cual ellos continúan desarrollando. Entonces, en un primer momento hubieron, en el caso de Venezuela, mucha reticencia por la intrusión de los militares cubanos, que prácticamente eran los que daban las órdenes al ejército. Y el ejército venezolano ha sido históricamente un ejército muy profesional, ¿verdad? Para que tengan una idea, y quiero meterlo como una anécdota, se habla de que el ajusticiamiento de Anastasio Somoza de Baile no fue un comando guerrillero, sino que fue un comando de la Armada venezolana el que entró a ejecutarlo. Entonces, la intrusión, la intromisión de elementos externos, en el caso de los cubanos, viene dado primero por el factor político e ideológico. Acordémonos que Chávez, prácticamente el ALBA nace en La Habana.
Y al primero que visita a Hugo Chávez es Fidel. Y Fidel le abre la puerta y, como decimos en nicaragüense, le abre la gasa para que él se sienta como su heredero. Y en el caso de Nicaragua, la guerrilla desde los inicios del Frente Sandinista fue, digamos, entrenada por los cubanos. Entonces, hay una fuerte vinculación que, digamos, socava el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Muy bien, otra preguntita que tenemos por aquí tiene que ver con, pregunta Jimmy Guevara, ¿el único interés de los países como Cuba y Venezuela en mantener a Ortega en el poder se debe al narcotráfico? No, son plataformas políticas e ideológicas bajo la concepción antiimperialista que ha habido con el surgimiento de Chávez. Se abre una época, una etapa en la cual Latinoamérica hace un giro a la izquierda. Con la salida de Chávez del escenario político, se viene advirtiendo un nuevo restablecimiento digamos, de la ideología de derecha en Latinoamérica, con la situación que se da con una excepción, pues, que se da en Argentina. Entonces, la idea es mantener estos factores que algunos ideólogos hablan de disuasivos para que el imperialismo norteamericano no extienda su poderío en Latinoamérica. Entonces, hay una idea de mantener, de consolidar, de fortalecer digamos, estos dos modelos de gobierno. Hay que también anotar que el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, mantiene esta perspectiva, que no hay que dejar la mesa servida a los norteamericanos y que hay que resistir desde posiciones de izquierda a todo el empuje imperialista en Latinoamérica. Entonces, el narcotráfico es un elemento de finanzas de estas dictaduras y la concepción, digamos, porque si uno ve que alguien de izquierda esté corrompiendo a la juventud, donde quiera que sea, de donde quiera que sea esta juventud, uno ve que hay una contradicción entre un postulado de izquierda y el narcotráfico, evidentemente. Pero el planteamiento es que todo es válido para destruir al imperialismo desde dentro, ¿verdad? Entonces, ahí esa situación, que no es más que un factor, un elemento para fortalecer la finanza y cumplir un objetivo, que es la destrucción de la juventud del imperialismo norteamericano. Marlon Medina nos pregunta, ¿se justifica actualmente la existencia del ejército en Nicaragua? ¿Cuál es su postura al respecto? Mi postura ha sido, luego de la crisis de abril, abiertamente de abolir el ejército. Lo he planteado en distintos foros y hay una serie de razones, perdón, que sustentan mi planteamiento. Primero, se habla de que la misión del ejército es el resguardo de la soberanía nacional. Los cubanos y los venezolanos entran como Pedro por su casa. Ya se está viendo, digamos, el traslado o el pase de iraníes por Nicaragua. El año pasado fueron capturados, no, en enero de este año fueron capturados 4 iraníes que iban hacia los Estados Unidos y que pasaron por Nicaragua, provenían de Venezuela. El tráfico de droga es cada día mayor en Nicaragua. Es decir, que ahí no hay soberanía. Entonces, la misión fundamental no la están cumpliendo. En segundo lugar, se habla de defensa del pueblo como misión del ejército. Soberanía, defensa de la nación, defensa del pueblo nicaragüense. El ejército lo que hizo en la crisis de abril fue armar, organizar, habituallar una fuerza paramilitar de 3.000 a 3.500 elementos que provenían de oficiales en retiro del ejército, de desmovilizados del servicio militar patriótico y de otros elementos que tenían
entrenamiento militar y experiencia militar. Los armaron, es decir, entregar 3.500 armas para armar esta fuerza es un esfuerzo mayúsculo, ¿verdad? Esto no se había visto más que durante las acciones que se dieron en los años 80 contra los campamentos de la Contra en Honduras, donde el mayor operativo que se hizo, Operación Dante 88, involucró a 3.000 efectivos. Es decir, el ejército contribuyó notablemente a que al pueblo se masacrara. Entonces, pareciera ser que ahorita la misión fundamental del ejército es el enriquecimiento, la creación, el exponencial del holding empresarial. Y entonces tenemos más bien, como decía un político social cristiano, tenemos empresarios en uniforme. Entonces para eso no necesitamos. Ahora bien, Nicaragua es el segundo país más pobre de América, con un Producto Interno Bruto de 12.500 millones de dólares, el más pequeño de Latinoamérica, incluso más pequeño que el de Haití. ¿Y para qué queremos gastar 80 millones de dólares consistentemente desde hace varios años del presupuesto de la nación, cuando somos, creo que también el segundo o tercer país más ignorante de América? El promedio educativo es de tercero o cuarto grado, que si uno lo ve de manera funcional llega como a segundo en otros países, ¿verdad? Y en términos de salud, tenemos un sistema de salud que está totalmente colapsado, derruido. No hay la suficiente capacidad para atención médica a la población, entonces estamos gastando dinero en una institución inútil, se lo manifesté, una institución inútil porque cuando no cumplís tus misiones es que estás digamos, en la inutilidad y estás consumiendo recursos que otros sectores menos favorecidos lo necesitan. Esa es mi respuesta. Muy bien. David Solórzano y Juan tienen unas preguntas con una intención parecida. ¿Usted cree que si el componente militar se levanta contra Maduro sería suficiente para acabar con el régimen? ¿O los lazos internacionales, Irán, Cuba, Rusia, son el boleto seguro de la dictadura en Venezuela? Si las Fuerzas Armadas se decidieran sacar a Maduro, en media hora lo sacan. Es decir, ni siquiera en un día, en media hora lo sacan. Y a eso apelaron los norteamericanos cuando la famosa operación que se dio con Guaidó y López, ¿no? Porque creyeron tener la promesa de Padrino López. Estamos hablando de 250.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. La milicia es creada por Chávez como un disuasivo, pero realmente eso ni siquiera llega a adorno. Si las Fuerzas Armadas se decidieran, como les digo, en media hora a Maduro lo entregan a los norteamericanos. Pero hay, digamos, y el trabajo que han hecho de manera conjunta cubanos, rusos y venezolanos, en este caso pues la cúpula política, de corromper a las más altas figuras. Si uno ve la composición del cartel de los soles, casi toda la estructura superior está involucrada. Y altos mandos en retiro, altísimos mandos en retiro. Entonces, negociar con los Estados Unidos la impunidad de todos estos sujetos que han corrompido la institución castrense, pero se han enriquecido a costa del narcotráfico, es uno de los grandes problemas que tienen. Y creo que ahí es donde no se ha sabido hilar fino para, digamos, quebrantar la alianza estratégica que tiene Maduro y Diosdado Cabello con las altas esferas de las Fuerzas Armadas. Es realmente una trama que ha penetrado demasiado. Realmente. Fíjese, creo que ya
estamos, digamos, englobando todas las inquietudes. Sería interesante que tengamos los datos de su blog y todas las redes por las que usted se maneja con su información y su crítica dirigida justamente a concientizar a los jóvenes, que es lo que buscamos, ¿verdad? Para que, bueno, buscar la solución, los retos que hablaba la socióloga y todo lo que usted en su conocimiento como militar tiene, para que los muchachos tengan también una nueva fuente de información permanente. Le agradecemos mucho su preparación y toda la seriedad que ha puesto para alimentarnos con esta información. Quedamos contentos, quedamos realmente impactados, lamentablemente, de forma negativa, porque todos los números que vemos son realmente impactantes. Y bueno, le damos infinitas gracias, el grupo se lo agradece. Hasta una próxima oportunidad. Cómo no, estamos a la orden y al contrario, yo les agradezco pues, que me hayan permitido participar en este foro. Les agradezco mucho y voy a pasarle a usted la blog y los otros elementos donde, digamos, planteo todas estas tesis para que se las tramita a ellos. Con mucho gusto. Bueno, a todos, buenos días. Estamos ahora pendientes con la próxima jornada, que será el próximo sábado, con el tema de violación a la gobernanza, o la violación a la gobernabilidad, y vamos a tener a David Smolansky, comisionado para asuntos de migrantes y refugiados venezolanos, y a Edithia Dubón, también conocedora de la materia, nicaragüense, conocedora de la materia sobre la gobernabilidad en dictadura. Muchas gracias.